Caracas y principales ciudades del país, 15 de enero de 2026. Venezuela despertó este jueves sumida en una escena que muchos describen ya sin rodeos como apocalíptica. El país ha cruzado un umbral histórico del que no parece haber retorno inmediato. Tras 15 días de combates ininterrumpidos, la retirada total de las fuerzas estadounidenses del territorio interior y la proclamación simbólica de una República Bolivariana libre en Caracas por parte de milicias chavistas, la nación aparece hoy fragmentada en zonas de control armado, con ciudades reducidas a ruinas, más de 1 millón de muertos y una crisis humanitaria de dimensiones que superan cualquier referencia reciente en América Latina. Desde Miraflores hasta los cerros de Petare, desde Catia y el 23 de enero hasta La Guaira, Maracaibo, Valencia, Puerto La Cruz, Barquisimeto, Puerto Ordaz, Ciudad Guayana, Maturín, Cumaná, Punto Fijo, Barinas, San Cristóbal, Mérida, Ciudad Bolívar y Puerto Ayacucho, el relato que se repite es el mismo: combates urbanos, colapso total de los servicios, hambre, epidemias y un éxodo humano que parece no tener fin. Lo que comenzó como una intervención militar extranjera derivó en una guerra civil abierta, con múltiples actores armados disputándose territorios, recursos y legitimidad política en medio de una población exhausta y traumatizada. Durante la madrugada, videos difundidos de forma clandestina mostraron a milicianos chavistas izando banderas bolivarianas y el tricolor nacional en las inmediaciones del Palacio de Miraflores, completamente fuera del control extranjero. En las imágenes, captadas con teléfonos casi sin batería, se observan vehículos blindados estadounidenses abandonados o capturados, algunos pintados con consignas revolucionarias y exhibidos como trofeos de guerra. En paralelo, barrios enteros de la capital ardían tras horas de combates casa por casa, mientras columnas de humo negro cubrían el cielo de Caracas como una nube permanente. La retirada estadounidense, confirmada horas después desde Mar-a-Lago por el expresidente Donald Trump en una declaración de emergencia, se produjo bajo fuego constante y en condiciones caóticas. Trump insistió en calificarla como una retirada estratégica y no como una derrota, asegurando que se trató de una decisión para proteger la vida de los soldados y replegar fuerzas hacia zonas consideradas más seguras. Sin embargo, expertos militares y analistas internacionales describen el repliegue como precipitado y costoso, con miles de bajas y la pérdida de enormes cantidades de material bélico que ahora circula en manos de actores no estatales. En Caracas, el colapso se aceleró al amanecer. Milicias chavistas, apoyadas por desertores del ejército regular y civiles armados, lanzaron ofensivas coordinadas desde túneles improvisados, edificios semiderruidos y azoteas. RPG, granadas, minas artesanales y francotiradores fueron utilizados para hostigar y finalmente expulsar a las últimas unidades de marines en menos de 12 horas. La respuesta fue devastadora. Bombardeos aéreos con cazas y drones para cubrir la huida, dejando cráteres humeantes, edificios colapsados y miles de cuerpos atrapados bajo los escombros. Para el mediodía, la mayor parte de la capital estaba fuera de cualquier control centralizado. En sectores como Catia y el 23 de enero, la guerra adquirió un carácter brutal y primitivo. Trincheras excavadas en avenidas, barricadas hechas con restos de autobuses y electrodomésticos, y combates a escasos metros de viviendas, donde aún se refugiaban familias enteras. Las tropas extranjeras abandonaron posiciones bajo fuego constante, dejando atrás heridos que no pudieron evacuar y arsenales que fueron capturados casi de inmediato por las milicias, alimentando un ciclo interminable de violencia. Fuera de Caracas, el panorama es igual o incluso más desolador. En Maracaibo, Valencia y Puerto Ordaz, la retirada extranjera dejó un vacío de poder que fue ocupado de forma caótica por grupos armados rivales. Multitudes opositoras y chavistas
se enfrentaron entre sí por el control de refinerías, depósitos de alimentos y centros logísticos. Hubo saqueos masivos, linchamientos públicos y ejecuciones sumarias en plazas que horas antes eran puntos de reunión comunitaria. La ley desapareció por completo y la supervivencia se convirtió en la única norma. El costo humano de este colapso es incalculable. Organizaciones médicas que aún operan de manera precaria advierten que el número de muertos podría seguir aumentando de forma exponencial. Muchos fallecimientos no se registran. Personas que mueren en sus casas por heridas sin atender, infecciones, desnutrición o enfermedades transmitidas por agua contaminada. Los cuerpos se acumulan en las calles por falta de combustible, personal o condiciones mínimas para realizar entierros. En algunos barrios, los vecinos han optado por fosas comunes improvisadas para evitar epidemias aún mayores. Y aún así, las epidemias avanzan. Brotes de cólera, infecciones por quemaduras químicas y enfermedades respiratorias se propagan entre la población debilitada por el hambre. Los hospitales, cuando no han sido destruidos, funcionan sin insumos básicos, sin electricidad estable y con personal exhausto que debe decidir a quién atender y a quién dejar morir. La hambruna, descrita por algunos cooperantes como bíblica, se extiende incluso en zonas antes consideradas productivas. Las carreteras que conducen a Colombia, Brasil y los puertos del Caribe se han convertido en ríos humanos. Familias enteras caminan durante días con lo poco que pudieron rescatar, cargando niños, ancianos y heridos. Se habla ya de decenas de millones de personas en movimiento, un éxodo que está desbordando a los países vecinos y generando tensiones políticas, sanitarias y de seguridad sin precedentes en la región. En el plano internacional, las reacciones reflejan la profunda polarización geopolítica que rodea al conflicto. Aliados del chavismo celebran lo que consideran una victoria histórica contra Estados Unidos. Rusia y China han emitido mensajes de respaldo político, mientras que Irán, Cuba, Nicaragua y Bolivia hablan abiertamente de un triunfo continental. Estas declaraciones contrastan con la preocupación creciente de gobiernos sudamericanos que enfrentan el colapso de sus sistemas fronterizos ante la llegada masiva de refugiados. Dentro de Venezuela, la sociedad aparece desgarrada. En algunos sectores opositores, la retirada extranjera se vive como una traición definitiva que los deja a merced de milicias a las que temen. En otros, se celebra en silencio la salida de tropas extranjeras, vistas como responsables de bombardeos indiscriminados y de agravar la tragedia civil. En barrios chavistas, la euforia por la expulsión del invasor convive con el duelo. Miles de combatientes y civiles han muerto, y casi todas las familias cuentan ya al menos una pérdida. Madres buscan a sus hijos entre escombros, padres improvisan ataúdes con puertas arrancadas, jóvenes armados patrullan calles donde antes jugaban fútbol. La frontera entre combatiente y civil se ha borrado. La infancia transcurre entre disparos, hambre y miedo. La vida cotidiana, tal como se conocía, ha desaparecido por completo. Hoy, Venezuela se enfrenta a una pregunta que pesa como una condena histórica. Si lo ocurrido representa el triunfo final de una resistencia popular contra una potencia extranjera o el inicio de una anarquía prolongada que podría convertir al país en un territorio ingobernable durante décadas. Analistas advierten sobre la posibilidad de una balcanización de facto, con feudos armados, economías ilegales y dependencia total de apoyos externos. Otros temen que el conflicto apenas esté entrando en su fase más letal. Lo único indiscutible, en este 15 de enero de 2026, es que Venezuela ya no es la misma. El país ha sido transformado en un inmenso campo de ruinas físicas y humanas, observado por el mundo con horror, impotencia y una pregunta que nadie logra responder con certeza. ¿Cómo se reconstruye una nación después de haber tocado el fondo de su propia destrucción?